Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las diferencias y similitudes en la contratación pública y privada en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Henry Vanegas, Marina Palacios, Nubia Patricia López, Sandra Lorena Muñoz. Hacemos parte del curso de contratación pública y privada en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el proceso de aprendizaje de contratación pública y privada buscamos establecer la relación entre los dos tipos de contratación en Colombia. Para ello realizamos un análisis y consultas documentales donde podemos establecer las similitudes o diferencias y las normas que rigen en cada uno de los tipos de contrato. En ellos se involucra la adquisición de negocios, bienes y servicios tanto para el Estado como para particulares. En general, se pretende realizar y profundizar los tipos, cómo es el manejo de los tipos de contrato y todo lo que involucra en ellos a nivel legal y normativo. La contratación pública, como podemos ver, está regida por una licitación pública que nace una necesidad en las entidades públicas avaladas por el Estado. En este proceso se genera y se establecen los requerimientos de dicha contratación por etapas, las cuales están conformadas por una etapa precontractual, una contractual y una postcontractual. De la licitación pública nace un pliego. En ese pliego están determinadas las condiciones de cómo va a ser generado el contrato, los costos que esto implica, las fechas de inicio y fechas de cierre, en el lugar donde se va a realizar el bien o servicio, la revisión y las condiciones para generar el pliego, la validación de los postulantes y una publicación de preelegidos. En cuestión de inversión, el Estado debe contemplar una inversión sobre aquello que va a contratar, sea bien o sea servicio. Se debe contar con un cronograma de tiempos del desarrollo de dicho contrato en las etapas que se tengan previstas y el gasto en cada una de ellas. Debe registrarse el costo que va a asumir el postulante cuando se inscribe en el pliego y puede entrar a la lista de elegibles. En tanto, las diferencias con la contratación privada es que la contratación privada nace de una necesidad de un particular o de una organización. Esta se convoca a nivel interno o externo mediante publicidad. Las características y condiciones de una contratación privada se establecen mediante unas necesidades en competencias, experiencia y se evalúan a nivel de las condiciones que necesitan cubrir en lo que se requiere. Se crea la necesidad con una fecha de apertura, se puede dejar abierta indefinidamente o se puede generar una fecha de cierre si así lo desea el contratante, perdón. Ahora bien, en la parte de contratación privada no es necesario que cubra ningún costo la persona que va a ser contratada. Por el contrario, todos los costos correrán a cargo del contratante, en este caso persona natural o jurídica. En la contratación pública y en la contratación privada hay similitudes. Entre esas podemos encontrar la celebración. El contrato que se celebra en la contratación pública viene vigilado por un servidor o miembro público delegado por el Estado y además participa un interventor que vigila el cumplimiento de las condiciones del pliego y de la postulación y del elegible. En la celebración del privado hay una similitud porque interviene la persona natural o jurídica que haya establecido la necesidad de contratar y es la persona que vigilará que se cumplan las condiciones y que se cumpla frente a unas competencias y una experiencia frente a unas normas y leyes que quedan registradas en el contrato. En el proceso de selección también tienen una similitud que es en el público lo hacen mediante una postulación que es la licitación pública donde salen unos preelegibles y unos elegibles y en la selección privada se hace mediante convocatoria, se hace mediante publicidad y van a salir seleccionados y preseleccionados.
En la contratación ya final se firma un documento público con normas y leyes que regirán como cláusulas en términos del contrato y en este quedará registrado el costo, la periodicidad de pago, su vigencia y la firman las partes y se oficializa mediante una resolución que expide el Estado. En la contratación privada se firma un documento que va a regir mediante normas y leyes con condiciones, también lugar donde se va a desarrollar, costos que incurre el contrato, periodicidad de pago al beneficiario del contrato, las cláusulas pues ya de cumplimiento y quedará registrado, puede ser mediante una notaría. Las partes que conforman un contrato público o un contrato privado son las siguientes. El contrato público está regido por una parte que es el organismo competente del Estado, quienes son los que avalan la necesidad y aprueban que se haga la licitación. Los contratistas, que son los que van a revisar las condiciones de los postulantes. La licitación pública, que es la que va a cubrir todos los requerimientos de esa necesidad que hay en el Estado para hacer una contratación de un bien y servicio. La adjudicación de la licitación, que es ya cuando ya se determina quién va a ejecutar el contrato, y la mesa de contratación, que va a estar con un presidente, un secretario, unos vocales que deben ser mínimo 3, un interventor, el representante jurídico y el órgano contratista, quienes vigilarán que toda la licitación como el pliego cumplan las condiciones legales y normas establecidas por el Estado para el desarrollo del contrato. En el contrato privado tenemos que hay partes específicas que hacen parte del documento y de la relación comercial que se va a llevar a cabo entre la persona natural o jurídica. Hay una exposición, que en la exposición se habla de los hechos que anteceden, que pueden ser importantes pero no poseen una estimación normativa. Entonces ahí irían los nombres de las personas que van a intervenir, a quienes están representando si hay un tercero. Después vendrá el cuerpo normativo, que se abarca leyes, normas y resoluciones, el objeto del contrato y las cláusulas que van a regir dentro del contrato. Después vendrá el título del contrato, donde se señala qué se va a gestionar y cuál es la estructura lógica, o sea, el cronograma o el tiempo de duración, si hay un tiempo límite o indefinido. El cuerpo sustantivo del contrato es aquel que se identifica con las partes que cumplen lo jurídico y la naturaleza del mismo. En este se tiene fecha, lugar, identificación de quienes intervienen, quién va a actuar en nombre propio y quién en un tercero. Si es una persona jurídica, pues debe tener un representante legal autorizado para poder generar este tipo de contratos. Los anexos son documentos o mecanismos que se desenvuelven o se desarrollan a partir del contrato principal y que son aquellos que van a especificar cláusulas que requieren ser más específicas. Y el cierre es la finalización del documento, donde irá la fecha de cierre del contrato, quiénes lo firman, en qué ciudad se firma y que es voluntad de las partes. Ahora bien, vamos a hablar de los principios de los contratos públicos. Los principios están regidos en la Ley 80 de 1993, en la cual en el artículo 23 están involucrados estos principios, donde dice que es la transparencia, que es básicamente que no haya ninguna corrupción en la selección de los contratos. La economía, que es el tema económico y de inversión que debe tener el Estado para cumplir con los costos de ese pliego o de esa licitación que están exponiendo. La responsabilidad es la responsabilidad que van a tener del manejo de la inversión y de la legalidad de la contratación. La selección objetiva es tener una igualdad con las personas que sean
postuladas y no diferenciarlas. Y las publicaciones es cumplir con lo que queda establecido en el pliego de los postulantes preelegidos y los elegibles. Los principios de la contratación privada es la buena fe de las personas que intervengan, la lealtad en la negociación, la razonabilidad de la contratación, libertad de la contratación, ausencia de formalismos y libertad absoluta para darle cumplimiento y forma a ese contrato. Los tipos de contratos públicos que tenemos en el Estado son contratos para obras públicas, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, suministros varios, servicios profesionales o técnicos y también los contratos mixtos que pueden ser con servicios suministros o con concesiones y obras o con servicios públicos y obras. Entonces pueden mezclarse cualquiera de los tipos de contrato que acabamos de ver y manejarlo como un contrato mixto. En los contratos privados encontramos el tipo de contrato unilateral que es realizado por una sola persona, el bilateral que es realizado por dos o más partes, los gratuitos que se realizan sin dar nada a cambio, o sea, son contratos que se pueden hacer verbales o escritos y que no hay ningún monto o costo por el servicio que se va a otorgar, que son básicamente libres. Los onerosos que conllevan a un precio que alguien se compromete a dar un bien o un servicio y recibir a cambio otra cosa, puede ser dinero o puede ser una permuta. El principal, que es el contrato inicial que se genera para la obra o servicio que se está contratando o el bien que se está adquiriendo. Y los accesorios son los llamados anexos al contrato principal, que son los que van a detallar la validez y el origen del mismo. El real, que no hay necesidad de entregar bien o servicio, y el consensual, que necesita consentimiento de las partes. El real es que yo puedo vender algo porque es mío únicamente y no tengo necesidad de que nadie me valide que lo venda. El consensual es que es una vivienda familiar y por ende el grupo familiar que hace parte de esa vivienda, de esa escritura, tendrán que llegar a un mutuo acuerdo para poderla vender. El solemne debe contar con formas específicas para realizarlo, que es el tema de sustitución de viviendas o ya cuando hay una herencia. Entonces todas las partes deben llegar a un mutuo acuerdo para poder llevar a cabo un contrato de compra-venta. El tracto único se puede alargar en el tiempo y se cumple en el momento que se finalice. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos que vamos a hacer un contrato particular de un servicio laboral, entonces el servicio laboral puede ser indefinido, fijo o por obra o labor, y ese puede ser prorrogable en el caso de obra o labor o término fijo, y el indefinido pues es abierto y se terminará en el momento que se indique que necesitemos que se termine la obra. El tracto sucesivo son aquellos que se prorrogan o se amplían a través de la necesidad de la gestión. Entonces esos ya son otro tipo de contrato como los de arrendamiento. La responsabilidad por el incumplimiento del contrato privado primero debe cumplir tres fases, que es una, demostrar el daño o perjuicio que se causó por el incumplimiento, donde en ese demostrar debe tener un vínculo de causalidad entre los requisitos que se establecieron en el contrato y los términos de garantía de acuerdo con el Código Mercantil o de Comercio. En la ficha debe contener una ficha técnica o de desarrollo del bien o del servicio donde estén las instrucciones específicas de cómo se acordó el desarrollo, cómo se acordó el servicio y el soporte del seguimiento que se le hizo a esa instrucción.
y además debe estar involucrado en el contrato el reclamo de indemnización por incumplimiento para que eso esté definido con costos y con tiempos y así poder hacer una oportuna reclamación. Se debe generar una reclamación de acuerdo a lo establecido en la fecha de vencimiento de la entrega del bien o del servicio y en términos legales puede generar una indemnización económica. La responsabilidad por el incumplimiento en un contrato público es diferente ya que este viene regido por el Estado, entonces el Estado a nivel de Constitución Nacional será el que responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables y causados por la acción de omisión ante la autoridad competente. El Estado no solo es responsable contractualmente, sino también lo es en otros sistemas de imputación como el precontractual, el contractual y el ambiental, por actos terroristas o por la Administración de Justicia o por el Estado legislador. Entonces ellos regirán a partir de cómo quedó establecido en la licitación, en el pliego y cómo lo evalúe el Estado en la omisión o en el incumplimiento. Hablando acerca de la igualdad que está inversa en la Constitución de Colombia, en esto nos dice que los derechos constitucionales están establecidos bajo la dignidad y el trato que se le da a las personas, indiferente a su raza, edad, color o cualquier diferencia que haya entre ellas. Por lo tanto, la igualdad es importante tenerla a nivel de la contratación pública y privada porque debemos darle un trato digno a aquellas personas o a aquellas organizaciones con las que lleguemos a hacer un tipo de contratación, bien sea pública o privada. No puede existir diferencia en ese tema. Entre el interés general y particular se puede entender que el interés particular es algo que yo busco individualmente y el interés general es algo que va por encima de mi interés particular y que involucra a un término general a varias personas o a varias naciones. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que para la firma y consolidación de un contrato público o privado siempre debe tenerse en cuenta el interés general antes que el particular y que siempre sea respetado el interés particular de frente a lo que se quiere conseguir de manera general. Con esto finalizamos nuestra explicación y como conclusiones tenemos que el proceso de aprendizaje de contratación pública y privada podemos establecer que cada proceso de contratación cumple con exigencias y normativas legales que conllevan adquirir modelos de contratación según de acuerdo a las necesidades para adquirir un bien y un servicio. Que estos modelos de contratación nacen de las diferentes clases de contratos que están establecidos a nivel público y a nivel privado y que se realizan con diferencias y similitudes, pero que se concretan bajo unos parámetros legales y normas establecidas para el respeto y el cumplimiento entre las partes. También entendemos que el contrato público se rige por el Estado y por personas delegadas del mismo Estado para la realización de la vigilancia y el cumplimiento del mismo, mientras que el privado simplemente va bajo la buena fe y la responsabilidad de la persona natural o jurídica que intervenga en el mismo. En cuanto a los incumplimientos, podemos también conocer que la parte como tal del contrato privado va a estar vigilada por el Código de Comercio Mercantil y de acuerdo a lo que quede establecido entre las cláusulas de penalidad del contrato. Y en el contrato de público estará involucrado directamente el Estado para revisar y establecer las condiciones hasta donde tiene que responder por lo que se omitió o por los daños o perjuicios que haya originado y que sean evaluados a nivel de las etapas contractuales, precontractuales
y contractuales de los contratos firmados. Con esto finalizamos y esperamos que esta información sea de gran utilidad para todos los que deseen consultarla. Dejamos la bibliografía donde hemos extraído nuestra información. Gracias.